Qué ingenuo soy, ¿verdad, Beatriz? ¿A que sí? Bien. Buenas tardes y muchas gracias por su paciencia. Para el próximo pleno vayan preparando el termo con café y la fiambrera, porque estaremos presumiblemente hasta las 9 de la noche, con una breve parada, como siempre, en torno a las 2:30 de la tarde o las 3. Bien. Como les digo, el próximo pleno es muy denso, tiene muchísimos temas, todos temas muy importantes, y obviamente se va a prolongar, pero es natural que así sea. El pleno empezará con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Para que nos entendamos mejor, la propuesta de modificación del número de firmas necesarios para una ILP, para una iniciativa legislativa popular. El Partido Socialista presenta esta propuesta para que se reduzca a 15.000 firmas el número de firmas necesarias para ello, y nosotros, desde luego, vamos a votar a favor. Aunque esta propuesta corresponde a lo que se llama el bloque constitucional de las medidas que requieren mayoría cualificada, como ya hubo otra hace no mucho tiempo también en la Cámara sobre el tope, el umbral necesario para entrar al reparto de diputados, lo de la rebaja del 5% al 3%, que no prosperó entonces porque el Partido Socialista no votó a favor, se abstuvo, y aunque nosotros entonces votamos en contra y también ahora en esta reforma del Estatuto, nos tememos que no va a tener demasiado recorrido. En este tipo de propuestas que requieren mayoría cualificada, en las que creo que previamente había que hacer las conversaciones previas para que el consenso sea posible, y que no estemos jugando a enviarnos la pelota, da igual que sea de pádel o de ping-pong o de tenis, yo te mando la pelota, ahora me la mandas tú a mí, ahora quedo yo bien y ahora quedas tú bien. Entonces, nosotros creemos que el Estatuto de Autonomía de Extremadura necesita varias reformas profundas que lo hagan más democrático y más participativo, como son la rebaja del tope electoral del 5 al 3%, la rebaja del número de firmas para una ILP, y hay otros aspectos que afectan a la ordenación del territorio, como las provincias, las diputaciones, que creemos que deben ya abordarse en la reforma del Estatuto. Si cada grupo va haciendo propuestas individuales, esas propuestas fracasarán. Por lo tanto, creemos que es necesario el trabajo previo de consenso. Por cierto, que me sorprendió gratamente escuchar de don Felipe González que efectivamente las provincias sobran. Pues desde luego, desde el año 85 entró en esta Cámara una propuesta de Izquierda Unida para que Extremadura fuera provincia única. Tendremos tiempo de volver a hacer esas propuestas, pero naturalmente lo haremos con las conversaciones previas para que puedan prosperar. Irá este pleno con el segundo punto, irá la ley de gobierno abierto, ya con el texto armonizado y el texto filtrado con los correspondientes consultores, y bueno, simplemente será para votarla a favor porque ha habido unanimidad en los tres grupos. Después viene uno de los temas, digamos, más importantes de este pleno, y yo me atrevería a decir que de la legislatura, la ley de renta básica extremeña de inserción, en la que ha habido un trabajo previo muy importante de reuniones con grupos, con colectivos y de reunión entre los tres grupos parlamentarios que, bueno, no llevaron al consenso total, y hay 13 enmiendas que se van a debatir, 7 por parte del PSOE y 6 por parte de Izquierda Unida, que se van a debatir individualmente. Por lo tanto, todavía la ley no está completada, quedan esos flecos que es importante que digamos que pasen ya el refrendo de la Cámara. Naturalmente habrá un tiempo para las enmiendas del PSOE, un tiempo para las enmiendas nuestras, y veremos qué resultado se consigue. Hay dos comparecencias, la del consejero Nevado Batalla y la de la comparecencia de la vicepresidenta para Asuntos Económicos y de Empleo, Cristina Teniente. Y ustedes saben que las comparecencias llevan mucho tiempo. El consejero va a hablar de la aplicación en la administración extremeña de los avances que permiten y las reformas que permiten las nuevas tecnologías, y la vicepresidenta va a informar sobre cómo va o qué están haciendo o qué tienen que hacer sobre la alternativa joven, el plan de empleo juvenil, que desde Europa se promovió hace unas cuantas semanas, que ayer volvió a salir en las reuniones del señor Rajoy con el recién nombrado primer ministro Enrico Letta de Italia. Entonces, me parece que la comparecencia es muy oportuna porque efectivamente el desempleo juvenil es una de las lacras, una de las piezas que está, digamos, ensombreciendo el presente de los extremeños. Hay 3 propuestas de impulso, una de las cuales es nuestra, a la que nosotros también le damos mucha importancia y creemos que tiene que ser tratada con todo el tiempo necesario. Es declarar a Extremadura zona libre de transgénicos. Los transgénicos son la última frontera de la investigación biotecnológica y biológica,
y no es un espacio que esté, digamos, investigado sus consecuencias, a dónde nos lleva. Hay 11 países europeos, entre ellos están los más importantes, Alemania, Italia, Francia, que han prohibido la comercialización de productos transgénicos en su territorio. Por lo tanto, nosotros creemos que Extremadura, que tiene una biodiversidad envidiable y que tiene un gran futuro en los productos agropecuarios y en la agricultura ecológica, desde luego Extremadura no debía ser, como en este momento es, el paraíso de los transgénicos. Eso es incompatible con que Extremadura sea el paraíso de la biodiversidad. Y queremos que Extremadura sea territorio libre de transgénicos con una serie de medidas que proponemos. Hay una propuesta de pronunciamiento que nosotros llamamos sobre la necesidad de que el Gobierno del Estado, que es el responsable de las inundaciones o de los desembalses, creemos que tiene que abrir una línea de créditos blandos para ayudar a los agricultores que se han visto afectados por las inundaciones a superar la situación de dificultad en que han llegado sus explotaciones. Esperemos que tenga éxito y que pueda salir adelante. Y luego vamos a hacer dos preguntas al Gobierno. Una, sobre la gestión, el futuro inmediato, los planes que tienen sobre los psiquiátricos extremeños, el que está en Plasencia y el que está en Mérida, y otra propuesta que coincide también, una pregunta que hacemos que coincide también con el PSOE, sobre los últimos planes de reforma y de recorte sobre la dependencia que puede afectar en torno a 1.100 millones, a ver cómo nos afectaría a Extremadura. Ese va a ser el contenido del Pleno, que, como ustedes adivinan, va a ser bastante largo. Y también quería anticiparles otra cosa, porque el Partido Socialista propuso hace ya algún tiempo una comisión de investigación sobre las inundaciones y los desembalses que se habían producido. Entonces, hay un informe del letrado mayor que dice que los desembalses y la gestión de los embalses que discurren por más de una comunidad autónoma, y obviamente el Guadiana discurre por más de una comunidad autónoma, no son en absoluto responsabilidad de la comunidad, sino del Gobierno central. Por lo tanto, al ser una materia que está fuera de nuestra competencia, no ha lugar esa comisión de investigación. Nosotros, que ya conocíamos el reglamento y sabíamos que eso sería así, tenemos presentada desde hace dos semanas que se forme una comisión no permanente de estudio para conocer los daños y para organizar el posible subsanamiento de esos daños que han producido las inundaciones. Pero yo sé que otra vez vendrá el portavoz del PSOE con el cuento de que una vez más el reglamento, Izquierda Unida, en fin, impiden que se hagan sus propuestas, pero es una cosa que ha sido descartada por un informe técnico, como ya ha ocurrido otras veces, que parece que es que no se sabe en el reglamento. Por ejemplo, sorprende que sobre el tema del fraude fiscal, que no es competencia autonómica, el PSOE sí tiene pedida una comisión de estudio, no una comisión de investigación, que es lo que nosotros hemos hecho sobre las inundaciones. En fin, así que les anticipo que eso ocurrirá así. Una vez vendremos a quejarnos del reglamento y de la prepotencia de algunos que impiden que se discutan las cosas en la Cámara, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mínimo que se puede pedir es que las propuestas se ajusten al reglamento y que ellos deberían conocer mejor que nadie porque fueron los padres de ese reglamento. Y eso es todo lo que quería contarles de cara al próximo pleno, cuál será la participación de Izquierda Unida y las propuestas que defenderemos. Como siempre, si tienen que hacer alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responderla. Mire, hay una de las enmiendas no ha habido consenso sobre cuál sería el punto de partida de la renta básica. El Gobierno en su borrador proponía el 70%. El borrador que presentó en agosto el Partido Socialista y que no se discutió porque estaba la ILP en marcha, en el borrador del PSOE pedía el 75%. Ahora el PSOE presenta una enmienda para que el punto de partida sea el 80%. Y después la modulación por familiar a cargo, 10%, 10%, etcétera. Nosotros aceptaríamos lo del 75% si va unido a otras cosas. Exención del copago sanitario para todos los beneficiarios de la renta básica. Y exención de pago del canon del agua. Y además, una tercera cosa a la que va vinculada nuestra enmienda del 75%, que es un poquito más baja que la del PSOE. Y es que la modulación por el primer familiar a cargo empiece en el 15%. Con lo cual, el punto de partida que defiende el PSOE del 80% y nosotros el 75% solo afectaría a los beneficiarios individuales, sin familiares a su cargo, sin hipoteca y sin alquiler, que puede ser en torno al 5 o 6% de beneficiarios. Ahora ya, en cuanto hay un familiar a cargo, la propuesta del PSOE y la nuestra son idénticas. El 75 más el 15
es el 90, obviamente, y el 80 más el 10, que es la modulación que ellos proponen, también es el 90. Por lo tanto, es, yo creo que irrelevante la diferencia que hay en cuanto al punto de partida. Y en cuanto al punto de llegada, el Gobierno proponía que no superara el 120%. Nosotros hemos presentado una enmienda para que pueda llegar al 135% del IPREN, que son 718 euros. Entonces, nosotros esperamos que estas enmiendas de Izquierda Unida puedan pasar. Hay un tema polémico en el que algunos colectivos de los que comparecieron en la Cámara tenían una idea y otros una idea relativamente distinta, es sobre el itinerario individualizado de inserción. Nosotros creemos que el itinerario tiene que ser acordado. Esa enmienda ya está. Pero para que no quede ninguna duda, entonces hemos introducido una enmienda en la que se dice que en el proyecto individualizado de inserción se podrá ofrecer al solicitante la participación en actividades de voluntariado social, sin que la aceptación o el rechazo de esa oferta que se hace condicione el sí o el no de la renta básica. Por lo tanto, se trata de que el proyecto de cada uno, el proyecto personal de reinserción social o de inserción social de cada uno, esté adaptado a las circunstancias de cada persona, a las circunstancias laborales, familiares, de formación, etcétera, etcétera, a las circunstancias de edad. Por eso hemos hecho unas enmiendas que machacan mucho esa posibilidad de que el proyecto tiene que ser aceptado por el que pretendemos reinsertar o insertar. Esto, digamos, que es una reminiscencia de lo que serían los planes en la escuela de atención a los niños que necesitan educación. Eso hay que hacerlo todo por consenso, tiene que ser acordado. No puede. Otra enmienda que pone Izquierda Unida es que no hay que poner ningún tope. O sea, el crédito para responder a los beneficiarios de la renta básica tiene que ser ilimitado. Da igual el punto de partida, siempre que sea crédito ampliable y que se reconozca que a todos los que reúnan las condiciones exigidas por la ley, a todos hay que garantizarle la percepción de la renta básica. Si salen 8.000 perceptores, 8.000. Si salen 14.000, 14.000, los que salgan. Por eso nosotros creemos que ese es el mejor blindaje que puede haber en la ley, más allá de poner una cantidad del PIB, de la renta, etcétera, etcétera. En ese sentido van las enmiendas que presenta Izquierda Unida, que nos parece que mejoran la ley y que, y ya con esto acabo, protegen más a lo que va a ser el núcleo estadístico mayoritario, las familias de 2 a 5 miembros. Porque, claro, podemos poner de tope el 150% del IPREN, el tope máximo, pero eso se beneficiarían del 150% del IPREN quienes tengan 6 o 7 hijos. O sea que estadísticamente va a ser residual. Entonces, las enmiendas nuestras van a fortalecer y a beneficiar más lo que es el núcleo estadístico mayoritario de los posibles perceptores, de 2 a 5 miembros. Y luego creemos que lo del canon del agua y el copago sanitario nos parecen enmiendas interesantes que no se contemplan actualmente en ninguna ley de renta mínima de inserción de las que ya existen en España. Bueno, la respuesta es más larga de lo que habitualmente las hago, pero es que lo requería, yo creo. ¿Alguna pregunta más tienen ustedes? Sí. Creo que el 60% de la Cámara, 3/5. A lo mejor son 2/3. Estoy ahí, tengo algunas dudas entre 2/3 y 3/5. En todo caso, entre el 60 y el 66%. La mayoría cualificada. Pero no solo aquí en el Parlamento del extremeño, sino también en el Congreso de los Diputados. Para modificar los estatutos de autonomía hace falta esa misma mayoría en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, ni siquiera con la mayoría absoluta del PP es posible. Se requiere el consenso. Me informaré, buscaré si es el 60 o el 66, los 2/3 o los 3/5. Pues muchas gracias, como siempre, que tengan buen día. Crea un problemilla
Buenos días a todas y a todos. Bueno, el próximo jueves vamos a tener un pleno muy largo, no de mañana y tarde, sino de mañana, tarde y posiblemente noche. Bueno, así que van a tener que... No, que no hay problema, porque como las empresas de los medios de comunicación tienen tanta plantilla, pues unos vendrán por la mañana, otros vendrán por la tarde y otros por la noche. Lo malo es que como han reducido la plantilla harán mañana, tarde y noche. Bueno, en cualquier caso, voy a comentar las propuestas que el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado para este pleno. En primer lugar, una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura para rebajar la exigencia del número de firmas para las iniciativas legislativas populares. Guillermo Fernández Vara, en el mes de enero, dio a conocer una serie de medidas que íbamos a impulsar para mejorar la calidad democrática y para acercar la política a los ciudadanos y los ciudadanos a la política. Habló de la ley de transparencia, habló de rebajar el número de firmas para la ILP, publicar las declaraciones de los diputados. Por cierto, solo se publicaron las de los diputados del Grupo Socialista, pero que algún año de este siglo haya algunos diputados que sigan nuestro ejemplo. Concretamente, esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía consiste en modificar el artículo que hoy exige 45.000 firmas por el 2% del censo electoral, que en este momento serían 17.000 firmas. En el texto original del Estatuto del año 1983 venía un 5% del censo electoral. En la reforma del Estatuto de Autonomía, que se negoció durante el año 2009 y 2010 y se aprobó finalmente en enero del 2011, se fijó esa cuantía de las 45.000 firmas, pero evidentemente todo lo que ha sucedido desde entonces para acá nos ha llevado a cambiar ese artículo y proponer que sea un 2% del censo electoral, que en este momento, ya digo, se corresponden con 17.000 firmas. Irá también el dictamen de la renta básica. Por tanto, se va a aprobar finalmente la ley de renta básica. Va a ser una de las leyes importantes de la legislatura, y aquí me gustaría dejar claro algunas cosas, porque sobre la renta básica hay mucha literatura y pocos euros. Quiero dejar clara cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de nuestras enmiendas y respecto de la posición del PP y de Izquierda Unida. Esta ley de renta básica que se va a aprobar es una ley que desde luego supone un paso adelante y por tanto hay que valorarlo en esa dirección. Hemos hecho un esfuerzo presentando 28 enmiendas conjuntas a los tres grupos parlamentarios para mejorar el texto original de la ley, pero ha encallado en aquellas partes que son las más importantes de la renta básica: cuantía, qué presupuesto, si va a tener contraprestación o no. ¿Cuál es la posición aquí, en el núcleo, en la nuez de la renta básica? El Grupo Parlamentario Socialista Regionalista quiere que el mínimo de la prestación sea el 80% del IPREN. Creemos que es fundamental que haya
un blindaje como hicimos con la Ley de Educación y, por tanto, se dedique el 0,5% del PIB, siempre y cuando haya otro 0,5% del PIB dedicado a empleo social. De lo contrario, habría que dedicar cada uno de los presupuestos, a partir del año que viene, el 1% del Producto Interior Bruto a la renta básica. Eso, traducido en euros, significa que como mínimo, con crédito ampliable por supuesto, pero como mínimo el Gobierno de la Junta de Extremadura tiene que poner en torno a 85 millones de euros para la renta básica y en torno a 85 millones para un plan de empleo social. Si no hubiera plan de empleo social, tendría que poner 170 millones de euros para la renta básica. Y eso es una garantía suficiente, de verdad, no la de crédito ampliable, porque si uno pone 13 millones en los presupuestos y lo declara crédito ampliable y necesita 90, no significa que tenga en un cajón los 85 millones restantes, no. Significa que tendrá que detraerlos de otras partidas sociales para llevar los 85 millones a la renta básica. Por tanto, es vestir un santo desvistiendo otro santo de la política social, que es lo que ha aceptado en el acuerdo que tiene Izquierda Unida con el Partido Popular. Por eso nosotros consideramos que es insuficiente el acuerdo al que han llegado Izquierda Unida con el Partido Popular. Otra cuestión importante es que se le exigía y se le exige a los titulares de la renta básica una contraprestación de voluntariado social. El voluntariado social no puede ser una contraprestación de ninguna prestación social, porque deja de ser voluntario. Si la esencia del voluntariado social es, como su propio nombre indica, el voluntariado, si se obliga, evidentemente ya no es voluntario. Pero aquí lo que quiere hacer la Junta de Extremadura es recortarles a las organizaciones del tercer sector los presupuestos y ofrecerles mano de obra barata a través de la renta básica. Y nos hemos negado en rotundo a que haya contraprestación de carácter laboral o contraprestación de carácter de voluntariado. Evidentemente, Izquierda Unida ha llegado a un acuerdo con el PP para situarse en el medio y ya verán ustedes cómo al final hay voluntariado social como contraprestación para los titulares de la renta básica. Y por último, es muy importante saber el universo al que va destinada la renta básica. ¿Dónde está la puerta de entrada de la renta básica? En el reglamento. Tan importante como el texto de la ley es el reglamento. Y el reglamento se ha negado el Gobierno, en las innumerables horas de negociación que hemos tenido con el Gobierno, se ha negado en rotundo a discutirlo con el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. No sé, tengo dudas, no sé si con algún otro grupo parlamentario de los muchos que hay en la Cámara extremeña lo habrán negociado, pactado o acordado, pero con el Grupo Parlamentario Socialista no. Y la llave de entrada a la renta básica es el reglamento. Y lo que se oye en la calle del reglamento es que es muy restrictivo. Y por tanto estamos haciendo una renta básica para cumplir el expediente, para que entren de 3.000 a 5.000 usuarios, pero no para dar respuesta a los más de 70.000 parados sin prestaciones que hay en esta región. Y nosotros compartimos las críticas que le han hecho las organizaciones que defienden la renta básica, compartimos las críticas que han hecho los sindicatos, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras a esta ley. Por tanto, nuestras enmiendas van para superar todo lo que esta ley es mejorable y no ha querido el Partido Popular. Lo extraño, lo que llama la atención, poderosamente la atención, es que nuevamente, en el pleno del día 9, vamos a ver cómo los votos de Izquierda Unida y los votos del PP van a hacer posible una renta básica insuficiente, cuando los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida permitirían tener una renta básica digna de llamarse renta básica y que cubrirían las necesidades
de muchos miles de ciudadanos de Extremadura. Para empezar, 15.000 ciudadanos de Extremadura. 5 veces más de lo que pretende el gobierno de José Antonio Monago. Pero, nuevamente, Izquierda Unida ha preferido casarse con la derecha que ser pareja de hecho con la izquierda. Pero están en su derecho y no les vamos a criticar. Ahora, los ciudadanos deben saber que esta ley es un paso adelante, pero muy insuficiente, porque quienes podían cambiar la realidad porque hay votos de izquierda suficientes en la Cámara, no lo han permitido. En cualquier caso, nuestro compromiso será, cuando gobernemos, poner en marcha las enmiendas que el día 9 vamos a defender en el Pleno de la Cámara. Por cierto, queda muy bonito eso de que los titulares de la renta básica van a tener exención del canon del agua y del copago sanitario. Que le pregunten a los pensionistas lo del copago sanitario, a ver cuántos lo han recibido, que le van a soltar una carcajada que se va a oír en el despacho de algunos diputados de Izquierda Unida. Y que le pregunten a los parados de larga duración, que estaban exentos del canon del agua, de la tasa Monago del agua, a cuántos le han devuelto la tasa Monago del agua, que se va a oír la carcajada en el resto de los despachos de los diputados de Izquierda Unida. Vamos a defender también algunas otras iniciativas en este pleno. Concretamente, será renta básica y empleo las dos iniciativas fundamentales que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a este pleno. Primero, en cuestiones de empleo, con la comparecencia de la consejera de Empleo, deberíamos llamarla la consejera vicepresidenta del desempleo. Es curioso cómo la señora Báñez, la ministra de Desempleo del Gobierno de España, sale una semana después a valorar los datos del paro. Y curiosamente, cuando ustedes estaban aquí en el Consejo de Gobierno, había rueda de prensa, estaba valorando hoy la señora teniente los datos de paro de ayer. Es decir, es que nos hemos acostumbrado a que tenemos un gobierno que sobre el paro habla como Cospedal, en diferido. Cuando son malos los datos de paro, doña Cristina Teniente se esconde. Y cuando son buenos, primero nos lo cuenta en artículos de opinión el señor Monago con antelación, cosa que es incumplir la ley, no se pueden dar los datos de paro con antelación, y luego sale doña Cristina Teniente en diferido al día siguiente otra vez a valorarnos los datos del paro. Sin embargo, el jueves, en el Pleno van a tener que volver a hablar doña Cristina de un dato que no le gusta, y es el dato del desempleo juvenil y de eso que quieren poner en marcha, que no es la garantía juvenil, sino que es coger todos los cursos de formación que hay, envolverlo en papel celofán, ponerle una cinta y llamarle garantía social. Pero la iniciativa más importante de las de empleo que van a este Pleno, que es una propuesta de impulso que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, tiene mucho que ver con generar empleo social y generar estímulo económico a la economía. Y ya veremos a ver cómo el Partido Popular de nuevo apuesta por seguir manteniendo una política económica contraria a los intereses generales, que ya ha resultado insuficiente para abordar la realidad que tenemos, porque en 18 meses ha generado 70.000 nuevos parados. Por eso vamos a pedirle un plan para contratar 25.000 empleos sociales en ayuntamientos, en empresas y en ONGs, 25.000 empleos sociales que le reivindicaron los sindicatos el 1 de mayo y que hay varias asociaciones que vienen marchando hacia Mérida para llegar al día del Pleno, que también piden la celebración de 25.000 empleos sociales. Esos 25.000 empleos no serán importantes solo para las 25.000 personas que puedan tener un empleo social, sino que serán un revulsivo para el consumo y para la economía regional, que es lo que hoy tiene que hacer el Gobierno. Ayer se lo dijo Felipe González. Señor Monago, no se empeñe usted en controlar el déficit, no. Rompa el paradigma de que creciendo la economía crecerá el empleo.
Hay que romper ese paradigma. Se lo dijo ayer Felipe González, pero anteayer se lo dijo Guillermo Fernández Vara, y el 1 de mayo se lo dijeron Paco Capilla y Julián Carretero. Y todo el mundo le hemos dicho, señor Monago, rompa el paradigma. Hoy el paradigma es generemos empleo social y público para que pueda crecer la economía. Justo lo contrario de lo que está haciendo el señor Monago. Llevamos también una propuesta de impulso para que la Junta de Extremadura se interese por los 10.000 volúmenes de la biblioteca, de los 40.000 volúmenes de la biblioteca lo diré, que los jerónimos parece ser que se llevaron del monasterio de Guadalupe. Es una cuestión importante que tiene que ver con la cultura y el patrimonio y que, por tanto, vamos a pedir que la comunidad autónoma pueda albergar de nuevo esa biblioteca que es de un alto valor patrimonial. Y, por último, vamos a impulsar también una propuesta para oponernos nuevamente a la ley de reforma educativa, la ley BER. El día 9 jueves, hay una huelga de toda la comunidad educativa por primera vez en España. Padres y madres de alumnos, profesores y profesoras de la enseñanza y alumnos y alumnas de todos los niveles educativos van a hacer una huelga en este país para defender la educación pública y de calidad contra la reforma educativa del ministro Wert y la contrarreforma del Partido Popular. Todo el mundo, a excepción del Partido Popular y la Iglesia Católica, están contra la reforma educativa del ministro Wert. Nosotros queremos nuevamente que la Asamblea de Extremadura se manifieste siendo altavoz de lo que la calle estará pidiendo el día 9, los ciudadanos están exigiendo en la calle el día 9 y que las instituciones democráticas tienen que dar respuesta a esas exigencias de los ciudadanos. Preguntaremos también por los recortes, nuevos recortes que va a haber en la dependencia como consecuencia de lo anunciado por el gobierno de Rajoy. Vamos a preguntar también si el gobierno de la Junta de Extremadura ha exigido que haya más fondos para la ECHA, para el antiguo PER, como consecuencia de las inundaciones, y vamos a seguir exigiendo, sobre todo en la valoración que haga el gobierno de los datos de paro, un compromiso serio por el empleo en esta región. Todas esas son las iniciativas que hemos impulsado para el pleno del día 9. Evidentemente es un pleno muy largo porque hay cuestiones legislativas, cuestiones de reforma del Estatuto de Autonomía, pero fundamentalmente yo creo que los ciudadanos de Extremadura lo que esperan el día 9 es que la ley de renta básica que salga de la Asamblea responda a las necesidades de los 70.000 ciudadanos que no tienen ninguna prestación desde hace ya mucho tiempo. Y, en segundo lugar, esperan del pleno del día 9 que seamos capaces de ofrecerle empleo a los 182.000 parados que hay en esta región, quienes se consuelen porque coyuntural y estacionalmente en el mes de abril ha habido 4.000 desempleados menos, que es un dato positivo pero estacional, estarán conformándose con una situación indigna que debería llevarnos a la rebelión contra el paro a todos los que nos dedicamos a la política, en lugar de sentirse cómodos, como se siente el señor Monago, con los 182.000 parados. Si es necesario que monte un nuevo sarao, como el que montó con el Guan, con el segundo Guan y con el de ayer, con el de las inversiones para Extremadura, que monte un cuarto y venga el señor Aznar, que venga. Pero a ver si entre todos somos capaces de convencer al señor Monago que la única solución para para combatir el desempleo es generar puestos de trabajo. Que está muy bien cambiar los frontis, que las empresas de frontis se están frotando las manos, pero que
Hay 182.000 parados que no trabajan en empresas de Frontis y también necesitan comer, y es necesario ese plan de 25.000 empleos sociales, y es necesaria una renta básica que como mínimo llegue cada uno de los años a 15.000 perceptores. Y como siempre, a sus preguntas. Pues si no hay preguntas, muchísimas. Perdón. Pues al final ha sucedido que el gobierno de coalición, que gobierna la Asamblea de Extremadura, Partido Popular e Izquierda Unida, se han aliado con los provocadores de las inundaciones para que no les exijamos responsabilidades. Es decir, se han convertido hoy definitivamente en cómplices el gobierno de la nación, que fue el causante de los desembalses, por una mala gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que les pilló las vacaciones de Semana Santa por medio y como no estaban muy centrados en su trabajo, han arruinado a miles de agricultores y a muchos empresarios cuyas maquinarias están debajo del agua todavía, y en lugar de exigirles responsabilidades y hacer una comisión de investigación, que esto sí que merecería una comisión de investigación, para pedirles responsabilidades patrimoniales a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a todos aquellos que hayan tomado mal las decisiones para defender el interés general de Extremadura, pues el señor Nogales y los representantes del Partido Popular en la mesa han decidido que no se puede investigar las irresponsabilidades del gobierno del señor Rajoy. Por tanto, que sepan los agricultores que tienen sus frutales encharcados en agua como consecuencia de los desembalses de los pantanos, y aquellas empresas de árido que tienen sus excavadoras y sus camiones cubiertos de agua, que se lo deben fundamentalmente a los dos representantes del PP y al señor Nogales, representante de Izquierda Unida, el que no hayamos podido investigar en esta asamblea. Pero, curiosidad de la vida, se ha presentado por parte de Izquierda Unida, para lavarle la cara al Partido Popular, una comisión de estudio para lo mismo. Es decir, que para estudiar lo que pasó podemos y tenemos competencia en la Asamblea, pero para pedirle responsabilidades al señor Rajoy no tenemos competencia. Y entonces, prestos y raudos se han prestado los de Izquierda Unida a presentar una comisión de estudio para analizar las inundaciones. ¡Qué bonito! ¿Y para qué sirve entonces la comisión que ya está creada en la Consejería de Agricultura, que está estudiando el número de hectáreas afectadas por las inundaciones con las organizaciones agrarias, si ese estudio ya se está haciendo? Si nosotros no queremos estudiar, queremos analizar dónde están las responsabilidades políticas, quién tomó equivocadamente las decisiones de abrir las compuertas de todos los pantanos de la cuenca a la vez, el Domingo Santo y el lunes siguiente, cuando estaban los pantanos por encima del 93% de capacidad, que estuvimos en una grave situación de riesgo para toda la población y especialmente para los agricultores. Quienes tomaran esas decisiones tienen que asumir políticamente que se equivocaron, que lo hicieron a sabiendas o porque no sabían lo que hacían, pero causaron un tremendo daño a la agricultura y a la economía regional, pudieron haber causado un gravísimo daño a la ciudadanía y, lo que es más grave, los seguros agrarios no cubren esos daños y debe haber responsabilidad patrimonial del Gobierno de España para que los agricultores y los empresarios puedan ver resarcidos sus daños. Y lo que es peor, debe haber responsabilidad patrimonial del Gobierno de España para que los trabajadores que verán reducidos sustancialmente los jornales en la zona de los frutales puedan también tener compensación por la pérdida de empleo. Eso es exigirle a Rajoy. Y lo que hace hoy Izquierda Unida es ser cómplice de las tropelías del señor Rajoy. Pero cada uno tendrá que asumir el papel que ha decidido voluntariamente jugar en la Asamblea de Extremadura. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Gracias a todos por aguantar estoicamente que aunque no sea un domingo santo, también cuando toca a última hora, cuando llega este grupo parlamentario, es ser el que a última hora se dirige ante todos ustedes. Bien, entiendo que sus necesidades profesionales para llegar a tiempo me exigen ser breve en mi exposición. Por lo tanto, voy a comenzar sin más dilación y explicarles que una vez ya tienen conocimiento del contenido del orden del día, va a ser muy extenso, vamos a estar prácticamente todo el día en sesión parlamentaria. Hoy, después de junta de portavoces, bueno, pues se ha llegado a la determinación, a la conclusión de entender que los puntos importantes, o por lo menos aspectos más importantes que se van a tocar el próximo jueves, evidentemente, seguramente, sin ninguna duda, y para todos los extremeños, seguro que también opinan igual que este portavoz, será la ley de renta básica de inserción de Extremadura. Yo creo que para Extremadura es un hito histórico. Creo que el Gobierno de Extremadura ha hecho un gran esfuerzo para que sea una realidad cuanto antes y, sin duda, el jueves terminará un periplo de intentos fallidos y comenzará lo que es en sí el trabajo bien hecho de un Gobierno y el trabajo también de grupos parlamentarios que hemos estado trabajando hasta el último momento. E incluso me atrevería a decir que este Grupo Parlamentario Popular y algún otro sigue trabajando todavía para que se pueda llegar incluso el próximo jueves a consensos, si cabe, pues definir de una manera mucho más clara lo que va a ser la futura ley, que muchos extremeños la llevan esperando desde hace demasiado tiempo. Por lo tanto, y una vez partiendo de la idea de que la ley de renta básica de inserción de Extremadura será el punto álgido esencial que trataremos el próximo jueves, hay otras iniciativas como pueda ser las presentadas, se nos ocurre un poco caprichosamente por parte del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, que nos trae una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. A nuestro grupo parlamentario la verdad es que nos sorprende un poco. Ya en la última junta de portavoces se hizo un intento por parte del Grupo Parlamentario Socialista de que se viese en pleno. A nosotros no nos pareció oportuno en absoluto. Entendíamos que modificar una norma tan importante como es el Estatuto de Autonomía de Extremadura no merece el someterlo a parcheos constantes, sino que es merecedor de una reflexión sosegada por parte de todo el arco parlamentario, y habida cuenta no tiene más que el ejemplo de la necesidad de corresponderse con 2/3 de la voluntad de ese hemiciclo precisamente para que haya una modificación. Por eso nos parece importante que, al margen de tratar algo que, si bien nos llama la atención, porque fue en el año 2011 cuando el propio Partido Socialista expresó su expresa voluntad de que fuesen 45.000 las firmas para poder sostener una iniciativa legislativa popular, ahora, dentro de lo que es su política populista, que al margen de todo, desde luego no contaría, sin ninguna duda, con la desaprobación del Grupo Parlamentario Popular, sí, desde luego, sí va a contar con el reproche de este grupo parlamentario en cuanto al respeto que merecen todos los extremeños a través de lo que es su Estatuto de Autonomía. Y decimos esto por una sencilla razón. Parece que se le olvida al señor Vara, cuando hace este tipo de planteamientos, ocuparse de algo tan importante como pueda ser el hecho concreto de que para esa optimización venimos ahora, si me permiten, de la aprobación de una ley de transparencia, y esa ley de transparencia y la propia calle, la propia sociedad extremeña nos está exigiendo que también demos pasos más adelante, y que eso suponen también alteraciones, modificaciones en el propio Estatuto de Autonomía, como pueda ser, por ejemplo, en el número de diputados, o, por ejemplo, también, si me permiten, en cuanto al acceso de esa voluntad pública, de esa voluntad de la calle para acceder a lo que es el Parlamento, en cuanto a rebajar ese umbral del 5 al 3%, que requeriría necesariamente también una modificación del Estatuto de Autonomía, con independencia de que también se exija otras normas de carácter electoral. Por eso nosotros lamentamos que no se lleve de forma conjunta,
que no se haya hablado siquiera con este grupo parlamentario cuando se exige de antemano un consenso parlamentario. Por eso decimos que es un poco contrasentido. Es decir, por una parte está diciendo que es necesario que haya un consenso, pero por otra les he de decir que en ningún momento el Grupo Parlamentario Socialista se ha querido poner en contacto con el Grupo Parlamentario Popular para hacer esta modificación. Por lo tanto, entendemos que no dejan de ser fuegos de artificio, que no dejan de ser señuelos, simple y llanamente pues para generar confusión en la ciudadanía y, sin duda, olvidar o hacer olvidar los problemas internos que ellos mismos están padeciendo. El hecho de que se diga por parte del Partido Socialista que ellos traen a este próximo pleno del día 9, como digo, fecha histórica para Extremadura, una comparecencia, se exija la presencia de la vicepresidenta y consejera de Empleo para hablar del empleo juvenil, miren ustedes, o el Grupo Parlamentario Socialista vive en otra realidad absolutamente distinta a la existente en Extremadura, o todavía no se ha enterado que llevamos un año con una reducción en el número de desempleados en el ámbito y en el ratio juvenil. Por lo tanto, será la propia consejera, sin duda, quien aportará datos concluyentes para que, si cabe por enésima vez, el Grupo Parlamentario Socialista y los socialistas, en definitiva, se enteren de qué es lo que está ocurriendo en Extremadura, porque no, a pesar de los esfuerzos que se hace desde el Gobierno y desde la propia sociedad extremeña, no terminan de enterarse. De igual forma, también llama la atención por parte del PSOE que se inste en una propuesta de impulso. Concretamente, por eso el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no sabía muy bien, yo creo, de lo que hablaba, porque ha sido precisamente los regionalistas, el PREX, quien ha mostrado el interés en esa recuperación de los 40.000 volúmenes que se llevaron precisamente en época en la que estaba gobernado el Partido Socialista y que no lo evitó, y que ahora, pues yo creo que como no terminan de enterarse de qué es lo que ocurrió, tampoco yo creo que continúan enterándose de qué es lo que ni siquiera quién lo está pidiendo, quién lo está requiriendo. Si en su momento no hicieron nada, ahora queremos escuchar el planteamiento de por qué ahora les parece importante que aquel expolio que no evitaron en su momento, ahora les parece importante que se dé marcha atrás. Desde luego, la justificación que se hace desde el Partido Regionalista, que conforma parte del Grupo Parlamentario Socialista, no tiene mucho sentido y nos tendrán que explicar a todos los extremeños por qué. Antes les decía que la obsesión que se tiene por parte del Grupo Parlamentario Popular al traer las iniciativas que vamos a ver el próximo jueves se apoya un poco en lo que es la dinámica de la generación de empleo público. Y caprichosamente vuelven a utilizar la cifra de 25.000 empleos públicos. La verdad es que podrían haber dicho perfectamente 50.000 y habríamos reducido en 50.000 en vez de en 25.000. Se les olvida de nuevo al Grupo Parlamentario Socialista que ese empleo deficitario, ese empleo que hasta la fecha no ha servido sino como fórmula del desastre en Extremadura, el Gobierno de Extremadura, y por lo tanto tampoco este Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a apoyarlo de ninguna forma. Pero es más, ayer es que su propio representante durante muchos años, Felipe González, también se lo dijo. Hay que olvidarse de este tipo de soluciones porque no lo son. Hay que creer en la competitividad, hay que creer en el empleo privado y hay que creer en la iniciativa privada y, por lo tanto, olvidarnos de ese amparo público que se tenía en todo momento a la que era la generación de empleo que nos ha llevado al agujero en el que se encuentra Extremadura. Miren ustedes, hay por parte del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente el señor Fernández Vara, una verdadera obsesión por buscar fantasmas donde no los hay. Lo digo por una sencilla razón. Y instan, y se ha visto hoy en la Junta de Portavoces, que motiva precisamente esta rueda de prensa, nuevamente un recurso de reconsideración, puesto que han pedido una comisión de investigación permanente para esclarecer qué es lo que ocurrió exactamente con la apertura de los embalses y que produjeron, desgraciadamente, las inundaciones que muchos de nuestros agricultores y ganaderos han sufrido. En primer lugar, si me permiten, he de recordar que nunca antes en Extremadura se ha actuado con la diligencia, con la rapidez y, sobre todo, con la eficacia con la que se hizo
a las 8 horas siquiera de haber comenzado el desastre para Extremadura con esas inundaciones que provocaron, sin duda, un deterioro en lo que es el campo extremeño. Y digo, los 3 millones iniciales a las 8 horas del Fondo de Cohesión, más los otros 15 millones, la aplicación, la generación inmediata de ayuda, de acompañamiento, de generar soluciones por parte del Gobierno de Extremadura, nunca se ha visto en la historia de la democracia en esta comunidad. Y ejemplo, no nos tenemos que ir mucho más lejos, lo vemos en el año 2010, donde, habiendo ocurrido algo semejante, todavía están los agricultores y los ganaderos extremeños esperando siquiera que el Gobierno de Extremadura, el Gobierno del señor Fernández Vara, ponga un solo duro o inste al Gobierno de la Nación, inste al Gobierno de España a que, de puras responsabilidades políticas, y es más, ayude económicamente a todos aquellos extremeños que lo llegaron a pasar mal. Por lo tanto, el decir que ahora se cree una comisión de investigación, en primer lugar, según dicen, para depurar responsabilidades políticas, y en segundo lugar, para pedir responsabilidades patrimoniales, la verdad, yo no le exijo mucho conocimiento al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero entra en una grave contradicción. En primer lugar, debe saber que la cuenca del Guadiana no tiene como responsable, y mucho menos las decisiones de la apertura de esos embalses, la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo tanto, ya tiene mal encuadre esa petición que está haciendo, ese esfuerzo que está haciendo a este Parlamento para que se cree esa comisión. Y segundo, si el Grupo Parlamentario Socialista, que fue y estuvo inactivo durante el año 2010 cuando ocurrieron las anteriores inundaciones en Extremadura, entendió que había que pedir responsabilidad patrimonial al Gobierno de la Nación, también debe explicar en este Parlamento a los extremeños por qué hace 3 años tan solo no hizo nada de lo que ahora está pidiendo. Se llama oportunismo, se llama populismo o se llama simplemente no tener las ideas claras. A base de impulsos les garantizo que no beneficia para nada a un gobierno tener una oposición tan floja. Por eso yo creo que este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas las debe dejar para lo que es su ánimo interno, que arreglen su casa y que con posterioridad, desde luego, ajusten la realidad de Extremadura a lo que puedan ser las iniciativas que presenten en este Parlamento. Y sin más, porque tampoco quiero extenderme mucho, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que plantearme, estaré gustoso de intentar contestarles. Pues muchísimas gracias de nuevo y que tengan un buen día.